Son las 7:20 de la mañana, estamos de regreso aquí en Noticias 180 Minutos. Recuerde que puede sintonizarnos a través de los canales de YouTube, La Típica y Álvaro Alvarado Noticias 180 Minutos. Nosotros tenemos más información que ofrecerles a esta hora. Álvaro. Sí, el abogado José Ramírez Val está con nosotros. También se suma Rolando Rodríguez del diario La Prensa. El abogado Ramírez representa a la candidata a la alcaldía del PRD en las recientes elecciones allá en Santiago de Veraguas. ¿Cómo está la situación en torno a este tema? 2 votos de diferencia entre el candidato de Moca y la candidata Ixela, ¿el apellido es? ¿Ixela? Señor Ramírez, ¿usted me está escuchando? Sí, la licenciada Ixela García. García, sí, exactamente. Correcto. Adelante, cuénteme. Buenos días ante todos, a todos los oyentes. La situación actual de la alcaldía de Santiago se encuentra en el trámite de la impugnación debido a que nosotros la presentamos el día 11 de mayo, las actas de mesa en el sistema informático del Tribunal Electoral. Las actas de mesa hay que aclarar que no es lo mismo que el TER. El TER es un sistema de transmisión extraoficial y que en la legislación dice que son inamovibles. ¿A qué se da este suceso? El día 6 y 7 de mayo se instala la Junta de Escrutinio Distrital en Santiago. Cuando se están dando el conteo de las mesas, se da una situación de que habían mesas con errores en las actas. Solicitar de que se verificaran dichas actas. Ante esta situación, el candidato presidencial del Movimiento Otro Camino se traslada hacia la provincia de Veraguas, al distrito de Santiago, y empieza a incentivar a sus seguidores de que se apersonaran a la Junta de Escrutinio, causando caos y presión a la Junta de Escrutinio y mandando mensajes erróneos y Sí, alto y claro. Una vez crean la presión que los mismos querían, no se vuelva a verificar y cierran y dictan una acta de proclamación de alcalde en la provincia de Veraguas, distrito de Santiago, dándole la victoria al candidato del Movimiento Otro Camino por 2 votos. ¿Qué pasa? Nosotros al verificar con cautela luego las actas, nos damos cuenta que hay actas como la 5620, donde le otorgan votos a candidatos que ni siquiera existen. Nosotros podemos ver que en dicho, los candidatos a dicho cargo para el alcalde de Santiago eran 11. Le ponen en esa mesa votos a un candidato de libre postulación en el renglón 12, candidato inexistente. Y encima de eso, cuando uno no es solamente esa persona que le ponen 5 votos, sino que cuando uno suma la cantidad de votos emitidos en dicho acta, hay 11 votos de más. Por lo tanto, tampoco cuadra los números de electores que votaron, tampoco los números de votos escrutados, mucho menos los votos válidos. Todo estaba en graves errores. ¿Y qué nos dice la norma? En el 399 del reglamento de elecciones nos decía que cuando un acta no puede ser contada porque no pueden dar con los números adecuados, el acta se procede a no contabilizar, a no escrutar.
Los mismos, de este modo, cuentan el acta, es el acta que le da la victoria por 2 votos al candidato del Movimiento Otro Camino. Sin embargo, de haber hecho lo que la ley indica, la licenciada Itzela García hubiese ganado por más de 50 votos. Ante esta situación y viendo los errores, el día 10 de mayo, por instrucciones nuestras, solicitamos las copias autenticadas de dicho acta ante la Dirección Regional de Organización Electoral. Sin embargo, la directora regional se negó a otorgar dicha copia autenticada, alegando que no se le iba a dar a nadie. Sin embargo, ahí cae en cuenta del error grave. Ese mismo día, ¿qué proceden a hacer? A suplantar el acta de mesa en el sistema del Tribunal Electoral. Levantan un anexo que no existen las incidencias de la mesa, no existen las incidencias del acta de proclamación, y la ponen en vez del acta de mesa. Al nosotros ver esa situación, el día 11 nos apersonamos a la Fiscalía Electoral del Distrito de Veraguas de Santiago y pusimos la denuncia por delitos electorales, por esa suplantación de documentos digitales, entre otros delitos. Porque, ¿qué pasa? Para que ese acto se haya podido realizar, se necesitaba la participación de por lo menos 2 funcionarios del Tribunal Electoral. La forma de manipular el sistema digital está regulado en un boletín informativo también del mes de marzo. Y ahí nos dice de que para tú suplantarlo, necesitas la aprobación de una figura que se llama supervisor y de otra figura que se llama supervisor. Ellos tienen que dar la última autorización en el sistema para que se suplante. Son funcionarios del Tribunal Electoral. ¿Ustedes lo que quieren es un reconteo o una nueva elección? Lo que pasa es que la norma te dice que se debe hacer la nueva elección en la mesa en particular donde hubo los errores aritméticos, donde la mesa, el acta de mesa afectó directamente al acta de proclamación, porque entonces el tribunal ahora nos va a decir que un acta donde hay 11 votos perdidos, que no sabemos a quién se le dieron, cómo se dieron, no afecta en un resultado donde solamente se ganó por 2. Claro que afecta. Claro. Porque hay más votos en el aire que la cantidad de votos de diferencia que hubieron. Rolando. Pero ¿qué? Nosotros solicitamos una cantidad de elementos probatorios para llevar a audiencia. Entre eso, de que nos dieran las bitácoras de manipulación de los sistemas digitales. ¿Qué pasa si nos dan los bitácoras? Las bitácoras va a salir quienes participaron en la manipulación y suplantación de las actas. Situación que es delictiva. Aparte, es por ello que nosotros solicitamos también la impugnación por esas 2 situaciones. Uno, por infringir el debido proceso constitucional que protege cualquier sistema legal del país. Porque si tú estás cometiendo un delito en medio del escrutinio, hay una violación directa, tanto penal como constitucional. Aparte de los 11 votos, que nadie sabe de quién son, y que si se hubiese contado adecuadamente dicha mesa, por lo tanto, se hubiese eliminado, la licenciada Itzela García hubiese ganado por más de 50 votos. Entonces, a nosotros nos preocupa de que lo que quieren es esconder y proteger a funcionarios que estaban participando en el encubrimiento de la situación irregular que se habían dado. Además, cuando uno ve la resolución por la cual se niega la impugnación, vemos de que la jueza, ahí cae hasta en un delito penal como tal, porque es abuso de autoridad. Suplanta normas del Código Electoral en la propia resolución para hacer ver como si fuese legal lo que están haciendo y ponen un escrito, y cuando uno compara con el Código Electoral, la norma dice otra. Entonces utilizan esa normativa inventada en el momento para negar la impugnación, el acceso a la audiencia de impugnación. Además de que, como ustedes pudieron ver, la norma que habla sobre las fianzas en cuanto al que se consignan, nos dicen de que solamente se le quitarán al impugnante
al final del proceso, cuando hay una resolución final. Es decir, para que se llegue a una resolución final, tiene que pasar la admisión, situación que no ha pasado. O hay otro evento donde se puede también perder la fianza consignada, que es cuando se apele la negatoria de admisión, situación que tampoco ha pasado, porque hasta ese momento no se había apelado, era una situación de primera instancia, y por eso nosotros vemos que a todos los demás se lo han devuelto. Sin embargo, la juez, yendo más allá de su capacidad jurídica, nos quita o le otorga al licenciado, al ingeniero Eric Jaén, la fianza consignada por la licenciada Itzela García, lo cual también va contra la ley directamente, porque como le he dicho, la norma dice que solamente después de apelación se podía, y es una forma de coartar o callar a las partes que están haciendo el llamado de atención sobre las irregularidades que se dieron. Nosotros no llegamos al final a pescar sobre el río revuelto. Desde el día 1 lo anunciamos y fuimos la primera impugnación que se presentó por la misma razón. Rolando. Ramírez, veo que enumera una enorme cantidad de irregularidades. Quería preguntarle dos cosas. La primera de ellas es si ¿qué procede en este caso? Hay un asunto que tiene que ver con las mismas elecciones, que es el tema de si repiten o no las elecciones en las mesas donde se encontraron errores. Y lo segundo es si va a haber demandas de tipo penal contra las personas involucradas. Yo hace unos días me encontré a uno de los candidatos de Moca casualmente en Penonomé y me contó precisamente que también habían procedido penalmente porque fue declarado inadmisible un recurso para revisar las votaciones donde él alega pues que había ganado. Entonces yo quisiera saber en primer lugar, lo primero, si va a haber acciones de tipo electoral para repetir, y lo segundo es si hay demandas contra los funcionarios y personas que estuvieron involucradas en este asunto. En cuanto a la primera pregunta, no es que vayan a ver. Ya nosotros realizamos denuncias ante la jurisdicción penal electoral por los delitos electorales cometidos en el sistema del propio Tribunal Electoral. La denuncia fue puesta en nombre propio por mi persona ante la Fiscalía Electoral de Santiago. Puse la denuncia de lo que se había dado, subrayando los delitos cometidos en el acto. Estamos esperando de que se le dé trámite al acto. En cuanto a otros tipos de acciones legales, ¿qué sucede? Nosotros presentamos la impugnación, como usted dice, fue negada en primera instancia por la juez tercera electoral, la misma que le devolvió la fianza a los demás, a la señora Itzela García se la quita. Por lo tanto, nosotros la apelamos. Si ya no están quitando antes de tiempo y sobrepasando sus poderes legales, ya no nos quedaba de otra que apelar y seguir el pleito. Máxime cuando sabemos que tenemos razón en lo que estamos señalando. Pero también, ¿qué pasa? La vía constitucional nos dice de que para nosotros poder accionarla, poder meter una acción de amparo de garantía, una acción de inconstitucionalidad contra una resolución que fue emitida por la juez en flagrante violación directa a las normas, tenemos que terminar la vía jurisdiccional, es decir, debíamos apelar. Nosotros estamos a la espera de que se pronuncien los magistrados del Tribunal Electoral, porque en efecto nos tocaría ir ante la Corte Suprema, meter un amparo de garantía en efecto suspensivo, que suspenda todos los efectos, para entonces poder hacer nuestro reclamo se escuche ante la Corte Suprema de Justicia, porque no es posible de que suplanten hasta las normas a aplicar en una resolución. Eso es lo más grave que yo he visto en mis más de 15 años ejerciendo el derecho, que manipulen la norma, te cambien el contenido de la norma, te la pongan en la resolución diciendo no, te la niego por esto, y cuando uno lee la norma y la compara con el código, uno se da cuenta que la norma no dice eso.
nos están diciendo en una de las situaciones que la fianza solamente se puede poner por efectivo cuando se esté venciendo el término y nos utilizan un fundamento de derecho del artículo 118 del decreto 29 del 30 de marzo de 2022, diciéndonos, como le dije, que solamente cuando la hora no lo permite y el término se esté venciendo. Sin embargo, ese artículo te habla cuando se están postulando los candidatos. Es decir, no estamos ya en esa etapa procesal, ya estamos en una situación de proclamación. Nosotros impugnamos la proclamación, por lo tanto lo que correspondía era el artículo 446 y ni siquiera el artículo 118 dice que se consignará en efectivo solamente cuando el Banco Nacional esté cerrado, que por la hora y por el término ya no se pueda, sino dice que cuando el Banco Nacional esté cerrado. Como les comentaba, el día 11 de mayo era sábado. Nosotros estuvimos desde tempranas horas en la Dirección de Organización Electoral, la cual debía estar abierta todos esos días. Sin embargo, como habíamos puesto la denuncia ya ante la Fiscalía Electoral, cuando llegamos no había nadie, se encontraba cerrada. La directora regional nunca llegó y nosotros necesitábamos que ellos emitieran un oficio para ir a consignar al Banco Nacional. Se nos hizo el mediodía, pasado el mediodía nos llegó una directora encargada que nos atendió muy amable, por cierto, ella. ¿Y qué pasa? Siendo mediodía un sábado, ya el Banco Nacional se encontraba cerrado, por lo tanto nos quedó consignarla en efectivo. Bueno. Pero el problema es que te modifican y te alteran el contenido de la norma como si la norma solamente dijera cuando se está venciendo el término, cuando la norma también habla de otro evento, que es cuando el Banco Nacional esté cerrado. Y nos cerró por culpa de ellos mismos, porque estaban cerrados en horarios que debían estar abiertos, por los señalamientos que ya le veníamos haciendo, que se estaban cometiendo delitos. Encima de eso, la juez ordena directamente que se le quite la fianza consignada a nuestra representada y se le otorga al ingeniero Eric Jaén. Sin embargo, la norma no dice eso. La norma te dice que solamente cuando en el 472, que cuando se llega al final del proceso o cuando la admisión sea negada en apelación, situación que no hemos llegado, lo cual también sobrepasa las competencias de la juez. Okay. Y eso es abuso de autoridad. Si vamos o no a proceder con esa situación, ya debemos analizarlo, porque sabemos que es un actuar fuerte. ¿Corresponde? Bueno. Claro que sí corresponde, porque la juez abusó de su autoridad. Ok. Bueno, le agradezco al licenciado José Ramírez Val. Vamos a estar en contacto. Cualquier información que surja en los próximos días, con mucho gusto nos informa para darle el seguimiento